¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Ya lo sabes, horario de invierno, 20 horas en punto para comenzar nuestra reflexión ciudadana que viene con un gran personaje de lo que podría ser nuestra transición a la democracia, pero tal vez hasta incluso nuestros días. Se trata de este caballero. Yo creo que ustedes ya han escuchado la palabra, el poder, ¿no? En manos de Enrique Correa, que es una biografía, como dice, precisamente sobre esto, sobre el poder que tejió Enrique Correa y su empresa Imaginación detrás, en el lobby, ¿no? Detrás de las cámaras, pero con una telaraña muy, muy potente, que durante 8 años de investigación estuvieron desmenuzando los periodistas Javier Ortega y Andrea Insunza, presentes en el Living Ciudadano. ¿Cómo están? Bienvenido. Hola, Javier, bienvenida Andrea. Muchas gracias. Gracias. Hace tiempo que no los veía también. Habíamos conversado ya antes acá, sí, en el Living, ¿no? habíamos conversado otras veces. Con otro libro de investigación de ustedes también, ¿no? Sí, otro libro. Oye, Enrique Correa, ¿cómo lo definimos para alguien de otra generación que no es la nuestra, digamos, y que se topa con esta figura, el primer vocero del retorno a la democracia? Sí. Así es. Patricio Elwin, ¿no? Sí. Enrique Correa. Un político muy activo durante 60 años, 60 sin detenerse nunca. Los últimos 60 años. Así es, sin detenerse nunca en su actividad política. Un político que sirve para mostrar cómo ha cambiado de manos el poder. Es un político que durante la primera etapa de su vida militó en partidos tradicionales, combatió a la dictadura desde la clandestinidad, estuvo en el exilio y se convirtió en el primer vocero del gobierno de Patricio Elwin, y más adelante se transformó en un influyente lobista y fue el primero en reconocer que lo era. Sí, sí. Oye, déjame leer acá algunas cosas que ustedes pusieron en el libro. Animal político, negociador discreto, operador detrás del trono, bombero del poder, el hombre del teléfono, Mr. Lobby. En más de 60 años, como tú dices, Andrea, de trayectoria, Enrique Correa Ríos ha sido definido de muchas formas, pero hasta ahora nadie había contado, ¿no? Como un desastrado muchacho de Ovalle, militante partidista desde los 12 años, se transformó en uno de los ministros estrella de la transición chilena y luego en el lobista más influyente del país, consejero de presidentes, cardenales e importantes empresarios, Javier. Sí. Está bueno este resumen que trae el libro. Sí, sí, es un resumen más o menos certero, porque Correa, lo que nosotros queríamos hacer en el libro en parte era mostrar los últimos 60 años de la política en Chile a través de este personaje, porque lo decimos nosotros, Correa es como Forrest Gump, está en todas, pero con poder. Forrest Gump con poder, porque, o sea, la iglesia tiene mucho poder, y Correa está metido, es seminarista. Después los partidos de la izquierda tienen mucho poder, Correa está ahí metido con Rodrigo Ambrosio. La UP también está Correa, el exilio, Correa, la clandestinidad, Correa, la vida tiene un papel, o sea, la transición, o sea, todo. Y después cuando el poder pasa, como decía Andrea, desde las instituciones formales a las lógicas del mercado y el empresariado, Correa ya está reinventado como lobista. Sí, bueno, claro, esto es una biografía sobre el poder, pero todo tipo de poder, entonces el poder con mayúscula, ¿no? No solamente político, también económico y, como tú dices, también eclesiástico. De hecho, ¿no? el propio Correa hace una definición en algún momento cuando está empezando este tránsito entre la política formal, como la define él, el poder formal y el poder real. Y él en ese minuto dice que es muy importante que el poder real esté donde está el poder formal. Pero en los hechos sabemos que hay mucho poder real en circuitos extrainstitucionales. Oye, me imagino que también entendiendo la vida de Enrique Correa y leyendo el libro de ustedes, también se entiende mucho de nuestra historia contemporánea, ¿no? De lo que ha sido la construcción de Chile desde los 90 hasta el día de hoy. Desde la patria joven hasta el día de hoy. Desde los 60.
de los 60 incluso, Sí. ¿no? Dictadura mediante. Sí. Y a ver, tratemos de hacer un resumen, al menos de lo que ustedes traen en el libro, de cómo nace este Enrique Correa, este muchachuelo, ¿no? Del que termina estando en el Mapu, pero en el Mapu combativo, ¿no? En el Mapu obrero campesino. En el Mapu más allendista. Correa nace en los polvorientos cerros de Ovalle. Desde pequeño es un niño muy popular, aprende a leer muy rápido, muy joven, y se encandila mucho con la Biblia. Una persona muy importante para él es su madre, que le inculca una profunda fe católica, pero orientada a lo social. La iglesia católica enfocada en los más pobres. Esa es la iglesia que inspira a Correa. Y Correa de pequeño le gusta la política. ¿Ya? Y él entra a la Juventud de Estudiantes Católicos, que es un movimiento apostólico que es de la iglesia, pero de la iglesia más progresista, pero que en el fondo es un movimiento político. Claro. ¿Ya? Y ahí él empieza a tejer sus primeras habilidades como político. Una de las grandes habilidades de Correa es conversar, el cara a cara. Es un gran seductor. ¿Ah, sí? Sí, es un gran seductor y tenía una dificultad cuando pequeño, que era tartamudo, que fue puliendo poco a poco, declamando poesía, pero él se da cuenta muy pronto porque él postula al centro de alumnos de su liceo de Ovalle y pierde, a pesar de que era muy popular, y él se da cuenta muy pronto de que lo suyo es la trastienda, es el cara a cara. Perfecto. ¿Ya? Estar detrás del trono, mientras otros brillan con discursos en el podio, él está atrás tejiendo la orgánica. Se descubre que ahí está el poder también, me imagino, Por ¿no? supuesto. Como Richelieu, ¿no? Así detrás del rey, ¿no? Por Así supuesto, es. así es. ¿Y cómo entonces seguimos avanzando para ver cómo este exiliado también termina volviendo a Chile, ¿no? Andrés. Bueno, Correa milita en la Juventud Demócrata Cristiana. Ahí es parte del grupo que rompe la Juventud Demócrata Cristiana, forman el Mapu, luego quiebra ese partido y él se queda en el Mapu obrero campesino, que es el más cercano a Allende. Ya. ¿No? Viene el golpe y Correa pasa a la clandestinidad inmediatamente junto con la mayoría de los dirigentes de su partido, digamos, y tiene que salir fuera de Chile. Lo logran meter a la Embajada de Perú y sale a ese país, pero rápidamente recala en Cuba y luego en Moscú, donde es el encargado del Mapu en esa ciudad. Perfecto. Y luego vuelve, se hace un tratamiento para bajar de peso, porque el problema de que Correa permaneciera en Chile es que era muy reconocible, él tenía una obesidad muy notoria, él había sido una cara pública de su partido, entonces somete un tratamiento, baja de peso y vuelve a Chile. Y aquí empieza a trabajar. Estamos hablando de la década del 70 aún, en plena dictadura. Sí, en plena Claro. dictadura, en años muy duros donde la represión era fuertísima. Y de hecho, 75 como ustedes lo cuentan en el libro, ¿no? 75, Ya. 76, sí. Ya. Y ahí se genera de hecho un problema porque como Correa es de conversar, es de hacer política conversando, él empieza a reunirse con más gente que la que le corresponde, Perfecto. según lo que el partido permite con las reglas de la compartimentación que se instalan en ese momento para salvaguardar la vida, digamos. Exacto. Y además, él entra a Chile con su pareja, pero inicia una relación paralela con otra mujer, ambas son militantes del Mapu, y rompe las reglas de la compartimentación también en ese caso. Y esto genera un ruido interno y finalmente deciden sancionarlo y lo envían nuevamente al exilio. Ya, perfecto. Esto obviamente en clandestinidad, como ustedes dicen, Totalmente. ¿no? Él Sí, y entra arriesgando la vida de él y de muchas ilegalmente. personas entonces con esta acción en dictadura, ¿no? Ese es el problema, lo que le reprochan en el fondo. ¿No? ¿Y cuándo vuelve entonces y cómo se enfrenta ya en ese retorno a la dictadura y termina siendo parte de la concertación, ¿no? Correa tiene una cualidad que es, a veces él crea las cosas para su beneficio, para estar en el lugar donde se toman las decisiones, pero a veces tiene suerte. Y él vuelve en 1981, fines de 1981 a Chile, clandestino, con una identidad falsa, y él lo recibe el mundo popular, los curas obreros. Correa no rompe con los mundos que deja. Él, si bien está un año en el seminario y se va del seminario para entrar a la política,
sigue teniendo amigos curas y ellos son los que lo reciben en las poblaciones. Y Correa llega justo antes de que partan las protestas. O sea, y llega justo en el momento, al lugar donde va a partir esa efervescencia que es el mundo popular. Que parte en el 83 abiertamente. En el 83, claro. Y parte justo cuando se está iniciando la crisis económica. Y además parte arropado por la única institución que puede desafiar a Pinochet, que está desafiando a Pinochet, que es la Iglesia Católica, que está uniendo al movimiento obrero, que en definitiva es el que va a encabezar las protestas. Así que él como que vuelve a sus raíces de ovallina, clandestino. Y con mejores espaldas, como tú dices, ¿no? Arropado por esta institución importante. Aunque él vive en condiciones de mucha pobreza. Hay cartas de él a las que nosotros tuvimos acceso, en que, de hecho, pide ayuda con cierta desesperación porque apenas les alcanza para comer, digamos. Perfecto. ¿No? Vive en condiciones muy precarias. Ustedes explican que llegada la democracia, entonces, él no quería ser vocero porque por su tartamudez, obviamente, ¿no? Pero aún así él le dice, no, tú tienes que serlo por la manera también, como ustedes dicen, encantadora de ser de Correa. ¿En qué momento se transforma entonces, para entender este personaje de poder, en el Correa lobista? ¿Correa lobista o traficante de influencia? Porque todavía no estaba claro el límite, en esa época no había ley de lobby, ¿no? Entre una cosa y otra, ¿no? Que era traficar una influencia o ser un lobby, ¿no? Hay una distinción entre ambas cosas. Claro, digamos. Pero por lo menos en esa época me imagino que no estaba al menos legalmente no estaba regulado el lobby, ¿no? Digamos, sí. Correa es ministro de Elwin, es este vocero que es muy exitoso, que ya el primer año es elegido por los medios como el ministro estrella, revelación, etcétera. Hay que pensar que él, cuando entra al gabinete, es un socialista al que la derecha, los militares y los empresarios miran con muchísima desconfianza. Claro, un exiliado. Con mucho clasismo, lo pelan por cómo habla, por cómo se viste, lo miran muy en menos, digamos. Y él, sin embargo, se transforma en un ministro muy importante, en el interlocutor informal de los militares, en un gran negociador. Y al final del gobierno de Elwin, él quiere volver a la política. Quiere ser dirigente del Partido Socialista y quiere ser senador. Pero no encuentra espacio en el Partido Socialista porque él llega muy tarde al Partido Socialista. Él empieza a militar en el PS incluso después de que Elwin es electo. Ya. Entonces no hay espacio ahí. Están todos los cupos repartidos. Exactamente, había muchos dirigentes. Hay que pensar que el Partido Socialista reúne a muchas fuerzas de izquierda que fruto de la renovación recalan ahí, digamos, ¿no? Entonces no encuentra espacio. Y en 97, en el gobierno del presidente Frey tiene que nombrar un número de senadores designados por ley. Y Edgardo Benninger, que había sido el ministro dupla de Correa, era el estratega en el gobierno de Elwin y Correa era el que iba poniendo en marcha los planes, digamos, le propone a Elwin que los nombre a los dos. Pero en esa época se rumorea, a raíz de la amistad de Correa con Andrés Pérez, que tienen una relación sentimental, cosa que Correa ha negado, y nosotros así lo consignamos, digamos. Pero en esa época se rumorea eso, y eso basta para que Frey, en un país que es muy conservador todavía, vete ese nombramiento. Por eso vetaron a Correa, porque supuestamente tenía una relación homosexual con... Así es, en un país todavía muy conservador, muy homofóbico. Ahora, eso terminó entonces empujando a Correa al lobby. Él no elige ser lobista. Él, a raíz de esto, decide retirarse de la política formalmente. Él anuncia que se va de la política, a pesar de que él también ha dicho que nunca la dejaría, que va a ser político hasta el último día, digamos. Pero formalmente anuncia su privatización. Oye, veamos una parte de un texto y me cuenta, Javier, cómo fueron esos primeros años entonces, ¿no? Y cómo se mete en el mundo del poder, el poder real, ¿no? Enrique Correa. Esto viene en el libro. La misión de Imaginación, por la naturaleza de su función, ha sido de representar los intereses de clientes que muchas veces combaten la regulación y las alzas impositivas. Y aunque algunos consultores que trabajan o han trabajado con Correa aseguran que la firma no acepta clientes si estos no están dispuestos a flexibilizar sus posiciones para llegar a acuerdos con el Estado, admiten que eso no significa que las empresas renuncien de antemano al premio mayor. Dice, no ceder. Durante esos años, en Imaginación se jactaban de votar impuestos. Ese 2003, de hecho, el del tabaco no fue el único caso.
El mismo proyecto de ley enviado por Lagos proponía subir los tributos a los alcoholes desde 27% a 28% en el caso de los licores, piscos y whisky, de 15 a 19% para el vino y la cerveza. En este caso, Imaginación fue contratada por la industria viñatera, encabezada por Rafael Glissasti, el viejo amigo mapucista de Correa y uno de los dueños de la viña Concha y Toro, quien ya en democracia había vuelto de lleno al redil empresarial. A los viñateros se sumaron los pisqueros, SU, de la familia Luxich, y otro de los clientes de Imaginación tenía intereses en todos los casos, pues poseía cervecerías, viñas y pisqueras. Y además, como ustedes lo cuentan en el libro, Enrique Correa se hizo muy cercano al patriarca Luxich, a Luxich Avaroa. Avaroa, sí. Oye, interesante, ¿no? Cómo se convierte entonces en una pieza maestra entre el poder político, la concertación en ese momento, y el poder económico importante, ¿no? Él es un puente entre el poder económico y el poder político. Es interesante el fragmento que tú leíste porque aquí hay un tema que es bien central, que Correa siempre se ha identificado con la centroizquierda. Él ha apoyado a candidatos de centroizquierda y ese es su tribu, ¿ya? Pero no tiene problemas como Lobista y su empresa Imaginación en el año 2003 en apoyar a las empresas en votar alzas de impuestos durante el gobierno de Lagos, alzas de impuestos que van a servir para financiar el Plan Auge y el Plan Chile Solidario, que son emblemas de la izquierda. O sea, exacto. Eso es bastante contradictorio, porque con eso ibas a financiar dos políticas redistributivas, que al final no se logran financiar de esa manera, se logran financiar con un aumento del IVA. Con un aumento del IVA, ¿cierto? Sí. Claro. Así que eso nos lleva a la pregunta que deja abierta este libro, ¿ya? ¿Es Correa de izquierda o no es de izquierda? Claro, y al final, ¿qué es lo que es la izquierda hoy día en Chile? Si te das más en la profunda, a raíz de personajes como Correa, y cómo lo hizo, ¿no? ¿Cómo lo hizo Andrea para votar estos impuestos, votar con B larga, ¿no? En ese caso estamos hablando del gobierno de Lagos, cuando los impuestos correctivos no eran tan conocidos y no se comprendía tanto cuál era su función. No fue tan difícil. Ellos lo que hacen es básicamente buscar parlamentarios en las zonas donde estas industrias son fuertes y concentran el lobby en ellos, ¿no? Van con una serie de argumentos. ¿Solo persuasión? ¿Solo argumentos? ¿Cuál era el modo operandi de Imaginación ahí? Nosotros no encontramos transacciones, digamos, que fuesen condenables en términos de irregularidades o cosas por el estilo. Esto es mucho más sutil. Es mucho más sutil, digamos. No es Marta Isasi en el caso de la ley de pesca. Perdón, no estoy hablando de ese tipo de corrupción, estoy hablando de que en esta época tampoco había ley de financiamiento de partidos políticos ni de campañas políticas. Entonces, te pregunto si también había, por ejemplo, y pensando en el mundo de izquierda y enfrentado al poder económico, como lo vimos con SQM y como lo vimos con Penta, y como lo seguimos viendo hasta el día de hoy, de alguna manera. Hubo también a eso, ¿no? Correa, algún tipo de manejo de eso. Correa, como te decía, Correa es un puente entre el poder económico y el poder político. Correa ha aconsejado a empresarios cercanos para que financien a tal o cual candidato. Son todos candidatos siempre de centro izquierda. Correa cumple roles paralelos. Es que eso es clave. Sí, pues claro. Ese financiamiento que este personaje consigue para los partidos al cual él alguna vez también representó, ¿no? Sí, incluso más que partido, nosotros fuimos reporteando y descubriendo que esto se va cambiando. Al comienzo se financia a los partidos, y los aportes son para los partidos, digamos, sus jefes que ellos reparten, y con los años los empresarios ya empiezan a entregar aportes específicos a algunos candidatos. Y Correa es una de las personas a las que algunos de estos empresarios le preguntan su recomendación sobre a quién apoyar o no. Estamos hablando de aportes legales. No siempre le hacen caso. Tenemos, por ejemplo, casos en que Correa hizo recomendaciones que los empresarios no aceptaron. Una vez Guillermo Luxich, por ejemplo, con el que tenía una relación muy cercana. Guillermo Luxich le dice, no, esa persona no, porque esa persona solo vota en contra de nosotros, digamos.
Ya. Oye, ¿ven ustedes aquí un tipo de nexo o comparación con Luis Hermosilla? La manera en cómo dice, por ejemplo, hagamos esto y la recompensa esta otra. Vota por este y... Nosotros no encontramos evidencia de tráfico de influencia al estilo de Hermosilla, porque Hermosilla es bastante, ¿cómo se llama?, evidente, le pesquisaron su celular y Hermosilla se jactaba de ser, de ser cercano a Chadwick, a Piñera. Correa es mucho más... Ya, pero movió también votaciones. O sea, voten a favor de este, voten a favor de esto otro, dentro de su mundo, y eso le dio poder también, me imagino. Claro, pero no... Repito, una época donde esto no era ilegal, Sí. no había legal, no estaba la ley de por medio. Pero aún, en digamos. ese sentido lo que tú necesitas, Imaginación tiene una manera de afrontar estos temas, digamos, o al menos los que nosotros reporteamos. Ellos lo que hacen es que las empresas dicen, nosotros no queremos que suban estos impuestos. Ellos ven dónde están instaladas estas empresas, se dirigen específicamente a los parlamentarios de la zona con argumentos tipo, va a haber problemas de empleo, en fin, ¿no? Esto va a afectar su zona, usted va a tener problemas, ¿no? Porque los trabajadores le van a reclamar a usted por haber apoyado este impuesto, por un lado, ¿no? Y por otro lado, ellos tienen otros parlamentarios que son más cercanos, con los que van conversando indicaciones, cambios. En este caso no fue necesario, en este caso sencillamente los impuestos se rechazaron, en eso fueron clave en esa época el senador Jorge Pizarro en el norte, por ejemplo, y el diputado Patricio Walker en esa Jorge época. Pizarro, que sabemos que uno de sus hijos incluso fue condenado por caso CQM, ¿no? No recuerdo si fue condenado, pero estuvo uno de ellos, uno de los dos. Sí. Oye, ya veamos en qué está hoy Enrique Correa, ¿no? Después de todo este vía crucis, ¿no? Desde la izquierda hasta el poder económico, lo traen también ustedes en su libro. Dicen, con el paso de los coroneles a un segundo plano, de los coroneles de la UDI, por supuesto, y el retiro de Lavín de la política, Correa perdió influencia en el principal partido de la derecha, cuya conducción pasó a manos de una generación más joven. El recambio quedó en evidencia en 2022 con la llegada a la moneda de Gabriel Boric y el Frente Amplio. Correa no solo le sacaba más del doble de edad, para la nueva camada el lobista resumía todas las impurezas de la política que ellos se habían propuesto jubilar. Para el Frente Amplio, Correa es el símbolo de la componenda y desde un principio marcaron distancia con él, apunta un asesor del gobierno de Boric entrevistado para este libro. Y además señala que la renovación generacional en el mundo empresarial también ha operado contra Correa, que en noviembre de 2024 cumplió 79 años. Con las muertes de Andrónico Luksic Avaroa y de Guillermo Luksic, más el retiro de los negocios de su hermano Andrónico en 2023, la relación de Correa con este grupo perdió intensidad. Se trata de un cambio considerable, pues fue la familia Luksic la que otorgó su estatus de consejero personal, empresarial y lobista de grandes compañías. Claro, el grupo Luksic, el grupo más poderoso de Chile también, digámoslo, ¿no? Interesante esto, el cambio generacional, cómo está afectando también a él, a Correa y a su empresa completa, a Imaginación completa. Imaginación, sí. Pero imagino que también hay nuevos periodistas u otras personas más jóvenes también que se han ido integrando. Sí, pero Imaginación tuvo una crisis bastante fuerte en la década, a finales de la década pasada, que tuvo que vender algunos activos, porque lo que pasa es que Imaginación no es una empresa para ganar dinero. Eso es clave. Imaginación es una empresa hecha a imagen y semejanza de su fundador, Enrique Correa. Es una empresa hecha para que Enrique Correa esté en el lugar donde se toman decisiones. Yeah. A través de Imaginación, Correa hace favores políticos, hace favores personales, le paga una encuesta a algún candidato. O sea, es una empresa que le da el beneficio de la excusa para poder seguir haciendo política y seguir siendo influyente. No es para ganar dinero. Y eso en un momento le pasó la cuenta a Imaginación y tuvo que vender activos, tuvo que hipotecar una casa que tenía. Ah, sí, o sea, la influencia es mi sueldo, como diría Claro. Correa no es una persona que se mueva por el dinero. Ya. Oye, ¿se podría entender que ustedes la concertación como tal, sin un personaje como Enrique Correa detrás? En esta tarea de unir, de juntar, mira, de puentear. Es interesante eso, Freddy, porque la concertación, en un sentido, repara el quiebre del que Correa es responsable, junto a otros,
cuando se va de la Juventud Democrática Cristiana y forma el MAPU. Esa es una época en que el mundo cristiano y el mundo izquierda se separan. Y él, con los años, se arrepiente de eso y es uno de los grandes impulsores de que estos dos mundos vuelvan a convivir. Y la Concertación, culturalmente, es esta unidad entre el mundo cristiano y la izquierda, que habían dejado convivir muchos años y que finalmente se reunieron. Es muy simbólico el reencuentro de Correa con Elwin, porque Correa conoce a Elwin cuando tenía como 11 años en Ovalle y queda encandilado por este caballero que es el líder, uno de los líderes de la DC, y lo invita a dar una charla. Y ahí dice, no, yo me voy a dedicar a la política. Según lo que ustedes dicen, Correa busca reconocimiento en el fondo. Sí. Es lo que ha buscado con este tiempo, reconocimiento del poder. Sentirse parte del poder y reconocido por el poder, ¿no? Y hacer poder, porque claro, de esa forma. Porque a él eso es lo que le gusta. Porque hay gente que busca poder para lograr otro objetivo. En Correa la influencia en sí es la sal de la vida. Es más seminarista. Oye, se nos acabó el tiempo, pero está muy, muy interesante. Decir también que ustedes también son parte de la productora periodística Un Día en la Vida, ¿verdad, Javier, Andrea? ¿En qué consiste Un Día en la Vida? Es una productora que genera contenido periodístico para medios, para productoras de cine y de televisión, para universidades. Hicieron un documental hace poco sobre los 50 años también del golpe, ¿no? Sí, un documental sobre lo que cuentan los documentos desclasificados de Estados Unidos sobre 20 años de historia en Chile. Perfecto. Y este libro entonces ya está muy interesante. Enrique Correa, una biografía sobre el poder, para entender el Chile de hoy también, ojo, y hacia dónde va el nuevo Chile y hacia dónde iría, por ejemplo, una nueva Concertación que se está reagrupando, porque están volviendo los 90, no sé si está como un revival de los 90. Sí. Incluso Enrique Correa ha surgido nuevamente como entrevistado en estos últimos días también en varios medios. Muchas gracias, Andrea, por haber venido. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Un placer hablar con ustedes. El Living Ciudadano dispuesto cuando quieran volver a hablar quizá otra historia de Enrique Correa dentro del libro, ¿les parece? Esto se llama Encerrona porque lo hago al aire. Va a sacar su biografía, así que después la podemos comentar. Ah, perfecto. Sí, ya, su biografía oficial. ¿Él? Sí. Ah, sí, Sí. Escrito por imaginación. Muchas gracias, que esté muy bien.